Bien, muy buenas noches con todos y con todas. Les saluda Marco Arqueaga, analista de marketing y comunicaciones de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC. Y en esta oportunidad les doy la más cordial bienvenida a esta clase modelo del curso de Políticas Públicas con enfoque intercultural, la cual hemos titulado Diversidad cultural y desigualdad. ¿Cómo convertir un problema público en una política viable? A cargo de nuestro profesor Flavio Cejo Castillo. Bien, cabe destacar, para darles un poco de contexto, de que esta clase modelo se está realizando en el marco de este curso que inicia el 13 de julio. Es un curso de 24 horas académicas dictado en modalidad a distancia. El Perú es un país profundamente diverso. En nuestro territorio conviven distintas lenguas, identidades y prácticas culturales, y maneras de comprender la relación entre el Estado, la ciudadanía y los servicios públicos. Sin embargo, esta diversidad no siempre ha sido incorporada adecuadamente en el diseño y la implementación de las políticas públicas. Esta tarde nos acompaña para explicar un poco este fenómeno el profesor Flavio Cejo, quien es candidato a doctor en política pública y gestión pública por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es licenciado en economía por la misma casa de estudios, es magíster en regulación de servicios públicos por la London School of Economics y magíster en política pública en América Latina por la Universidad de Oxford. Actualmente el profesor Aucejo se desempeña como director de educación continua de la Universidad Católica. Bien, adelante profesor. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muy buenas noches con todos y con todas y bienvenidos a esta clase modelo del curso de Políticas Públicas con enfoque intercultural. Este es un curso que ya lleva varios años en la oferta formativa de la Escuela de Gobierno, y su éxito en realidad radica en un enfoque innovador que tuvimos con Santiago antes de la pandemia. Eh, y innovador en varios sentidos, ¿no? Primero que este es perdón, que es en una cátedra compartida. Es decir, estamos Santiago como quien habla, estamos en el aula y le da una riqueza singular al curso porque está pensado para recibir los aportes de parte de Santiago, que es sociólogo y un estudioso no solamente de los aspectos de interculturalidad, sino los temas culturales en general. Varios cursos a su cargo para el pregrado, ¿no? Y tiene una amplia experiencia en temas culturales y sin duda lo que es cómo desde el Estado aproximarse a esta riqueza que tiene nuestro país, que es su multidiversidad cultural. El Perú es un país mega diverso en términos de biodiversidad, ¿no? Fauna, flora, pero también es un país mega diverso en términos culturales, ¿no? Entonces es un elemento que a veces pasa desapercibido porque forma parte de nuestra vida cotidiana y no somos conscientes, es un activo muy importante que tiene el Perú y que pocos países son capaces de decir que tienen esas dos megadiversidades, ¿no? La biológica y la cultural. Entonces, Santiago aporta esa parte al curso y quien habla, experto en temas de políticas públicas, con el otro componente, ¿no? De cómo el Estado debe atender las demandas de estas poblaciones que tienen cosmovisiones distintas a la cultura prevaleciente, que es la cultura occidental, y debo decir más costeña, digamos, ¿no? En la costa de nuestro país donde está la mayor parte de la población. Curiosamente, la megadiversidad cultural está en la zona de Sierra y Amazonía en particular, donde está la menor cantidad de población, ¿no? Entonces, en ese sentido, este curso tiene ese otro elemento innovador, ¿no? Además de la cátedra compartida, el hecho de abordar este tema de cómo la acción del Estado, cómo la decisión y la acción del Estado debe orientarse para poder atender de una manera adecuada a las demandas que tienen estas poblaciones, ¿no? Que requiere una serie de elementos a considerar y es lo que vemos en el curso, ¿no? Pero antes de seguir, quisiéramos conocer un poquito qué está en el imaginario de las 45 personas que nos están viendo y escuchando en este momento, ¿no? Además, si tienen la posibilidad, les invito a que puedan prender su cámara para verlos, ¿no? Entonces, queremos hacer una rápida pregunta, ¿no? Una rápida encuesta,
En este momento tienen ustedes en el chat el link para que puedan entrar a este Mentimeter, que nos va a ayudar para poder reunir la información y que puedan responder esta pregunta, ¿no? De acuerdo a su experiencia previa, a la información que puedan contener en su imaginario, quisiéramos que nos puedan compartir eh, cuál es su apreciación en términos de en qué momento falla una política pública, ¿no? Eh, y una política pública cuando no incorpora el enfoque intercultural, ¿no? Entonces, ahí tenemos 5 posibilidades. ¿En qué momento suele fallar más una política pública cuando no incorpora este enfoque? Falla en el diagnóstico, falla en la identificación de la población afectada, falla en el diseño del servicio o intervención, falla en la definición de indicadores y resultados, falla en la implementación en el territorio. Para poder responder esta pregunta, vamos a poner un QR, la siguiente por favor, que nos permita ver eh, su respuesta. Entonces ustedes con su teléfono escaneen este QR y ahí se les va a abrir una página en donde pueden, colocando este código, responder. Yo también voy a responder. Eh, Correcto, el QR. Y ahí van a tener las preguntas, ¿no? Escanean el QR y ahí lo van a tener. Entonces, ¿dónde falla más? Muy bien, voy a marcar enviar. Y podemos observar. Muy bien, excelente. 19-23, casi han respondido todo, maravilloso. Y sí, efectivamente, ¿no? Cuando uno hace un análisis de dónde es que falla la acción estatal, en realidad, eh, una la evidencia nos dice que falla principalmente a nivel de lo que llamamos el entregable, ¿no? En inglés le llaman el delivery, el momento en el cual el Estado desarrolla la acción para poder atender esta demanda de esta población que tiene una cosmovisión distinta a la cosmovisión imperante en la sociedad y que en consecuencia necesita un enfoque intercultural. Em, es donde efectivamente encontramos que más espacios de mejora existen, ¿no? Pero no dejan de tener razón quienes han respondido en la etapa del diagnóstico y en la etapa de la población afectada. Y esto lo digo ¿por qué? Porque cuando nosotros tenemos una situación que debemos atender, uno de las grandes falencias que tiene el Estado peruano es que no logra establecer cuál es el problema público que intenta resolver, ¿no? Y ese es un aspecto que corresponde a una de las dimensiones centrales que desarrollamos en el curso, ¿no? La identificación de un problema público. En la sociedad hay muchos problemas, ¿ya? Hay muchos problemas, pero no todos son problemas públicos. Los problemas públicos están acotados a aquellas dimensiones del bienestar que nos plantea la OECD, esta organización de los países con buenas políticas públicas. ¿Por qué? Porque en el año 2016 el Estado peruano decidió que el bienestar iba a estar definido sobre la base de los parámetros que la OECD nos da, ¿no? Entonces, cuando yo identifico un problema público que afecta a cualquier población, en particular a poblaciones que tienen una cosmovisión distinta, yo necesito establecer cuáles son los elementos de estas dimensiones de la OECD que están siendo afectados en el problema público, ¿no? Y sobre esa base es que puedo establecer toda la acción gubernamental. ¿Por qué? Porque la acción gubernamental que se traduce en intervenciones o en servicios es la forma como el Estado se organiza para dar solución a los problemas públicos. En consecuencia, si el servicio de intervención está mal diseñado,
no voy a poder resolver el problema público. ¿Y por qué está mal diseñado? Eh, la razón por la cual el diseño no es el adecuado es que no está adecuadamente identificado el problema público, ¿no? Entre otros elementos, por supuesto, ¿no? Entonces, ese es un aspecto el que entra a tallar, ¿no? No necesariamente, como dice acá Jorge, no necesariamente es el factor humano, déjeme decirles, ¿ah? Sí, también juega un rol importante, ¿no? Porque puede ser que no haya una adecuada formación por parte de los servidores públicos que tienen la responsabilidad de entregar estos servicios. Sí, también es un elemento importante, porque esto es lo que se llama situaciones complejas, ¿no? Donde hay varios factores que están involucrados para que las cosas no salgan como se planificaron o lo que se plantea no solucione el problema identificado, ¿no? Entonces, en esa línea, excelente, digamos, y muchas gracias por su participación. Seguimos. Entonces, este curso está pensado en tres grandes bloques, como un poquito les iba adelantando, ¿no? El primer bloque está asociado a identificar de qué hablamos por interculturalidad, ¿no? El concepto de interculturalidad, hay varias definiciones en la literatura y en el Estado peruano no está definido el concepto de interculturalidad. Si ustedes miran los textos, las políticas públicas asociadas a este tipo de poblaciones, ¿no? No hay una definición de interculturalidad desde la perspectiva de la acción estatal. Pero en la literatura, en la teoría, existen varios marcos conceptuales asociados a la interculturalidad, ¿no? En nuestro curso que dictamos con Santiago, nosotros adoptamos un marco, ¿no? Que es justamente el módulo 1, es el que desarrolla Santiago. Vemos la interculturalidad como un tema de justicia, ¿no? De justicia intercultural. Y a lo largo del curso se define el concepto de justicia intercultural y se caracteriza la justicia intercultural a partir de tres grandes dimensiones, ¿no? Entonces, habiendo un menú de posibles marcos conceptuales, el curso hace suyo el marco de justicia intercultural, ¿no? Ese es el módulo 1. Teniendo claro, digamos, el concepto, porque sin tener un concepto claro no podemos actuar, pero teniendo claro el concepto, abordamos la política pública, ¿ya? La política pública es un concepto bastante grande, ¿ya? Hay mucho que se ha hablado en la literatura sobre políticas públicas. Y en este caso, nuestra aproximación a las políticas públicas desde una mirada metodológica. Es decir, nosotros miramos la política pública, planteamos una definición también de las muchas que hay, planteamos una definición, definimos la política pública como una decisión. Hablar de política es hablar de decisión. La decisión que toma el Estado en términos de cuál es el problema público que va a resolver, porque el problema público se puede formular de muchas formas, pero el Estado decide abordarlo desde una perspectiva política. Por eso, en corto, nosotros definimos política como una decisión, haciendo la salvedad que hay muchas definiciones de la palabra política. Es un tema que se estudia en filosofía. Habiendo muchas definiciones, nosotros adoptamos una, que es la decisión que el Estado toma, es decir, la decisión que el Estado realiza en términos de establecer, este es el problema que voy a resolver. Y esa es la decisión, definir cuál es el problema. De los muchos problemas públicos que pueden presentarse, ¿cuál es el problema público que voy a resolver? Ya, entonces, vemos la política pública desde esta mirada metodológica, ¿ya? Y el método que desarrollamos en aula proviene de una mirada analítica de cómo el CEPLAN ha venido determinando el problema público en las más de 75 políticas nacionales que están aprobadas, ¿ya? Siendo una de estas políticas la que utilizamos como un referente, que es la política nacional hacia la población afroperuana, porque esta población requiere de un enfoque intercultural, ¿no? Entonces,
la forma como nos acercamos a las políticas públicas es desde la metodología. Y ahí, eh, habiendo aprehendido cómo es la metodología de las políticas públicas, lo que hacemos es incorporamos el tema del enfoque intercultural. Sobre el enfoque voy a hablar en unos minutitos. ¿Ya? Entonces, el módulo 2 desarrolla esa técnica, ¿no? Para que ustedes puedan conocer la manera como se aplica el enfoque intercultural en la política pública. Y además, lo que hacemos es incorporar el tema de los indicadores, la métrica. Las políticas públicas que no tienen indicadores en realidad son una narrativa, porque yo necesito medir para saber si estoy avanzando, retrocediendo o me quedo estancado, ¿no? Entonces, en este módulo 2 también vemos los elementos de medición, la métrica que le llamamos, asociados a políticas públicas que aplican el enfoque intercultural, ¿no? En el método que nosotros enseñamos, que no sale del aire, nace de una mirada comprensiva de cómo ese plan plantea sus problemas públicos. En el método que nosotros enseñamos, lo que hacemos es justamente definir lo que son indicadores de política, es decir, indicadores de resultado de impacto, y eh, establecemos la forma en la cual yo puedo o diseñar una política pública con enfoque intercultural desde cero, repito, diseñar una política pública con enfoque intercultural desde cero, o transformar una política pública existente en una política pública con enfoque intercultural. ¿Ya? Entonces, eso es algo que también aprendemos en el módulo 2, ¿no? Finalmente, el módulo 3 lo que hace es, vemos ya ejemplos prácticos, ¿no? Y eh, desarrollamos un ejercicio para que puedan poner en práctica esta metodología con la supervisión de los docentes de manera grupal para ver que también chaparon, digamos, el método que enseñamos, que está pensado de una manera bastante didáctica, ¿no? Como cierre del curso, esto está también en cátedra compartida, ¿no? El módulo 1 lo desarrolla Santiago, pero quien habla está presente en aula. El módulo 2 lo desarrolla un servidor y Santiago también está presente en aula. Y el módulo 3 lo hacemos entre los dos, ¿no? Porque corresponde evaluar el trabajo que desarrollan los participantes en un contexto de trabajo grupal, ¿no? La última sesión está dedicada justamente al tema de los servicios, ¿no? En ese caso, entre los dos, pero principalmente Santiago, lo que hacemos es explicar cómo así nosotros necesitamos tener un enfoque intercultural para las políticas públicas. También es requerido un enfoque intercultural para la gestión pública. Es decir, voy a decirlo en otros términos, la política pública que determina objetivos e indicadores requiere de un enfoque intercultural. Pero la gestión pública que se traduce en los servicios que el Estado entrega hacia la población también requiere de un enfoque intercultural. Si los servicios no tienen enfoque intercultural, imposible de lograr los objetivos y metas de política pública con enfoque intercultural. Entonces, hay que tener esta mirada comprensiva y es en la última sesión donde se dan algunos elementos, algunas líneas en relación a lo que es los servicios con enfoque intercultural, ¿no? Siguiente. Entonces, esto es como el contenido temático, ¿ya? Y lo que nosotros hacemos en este caso es tratar de dar una sesión que nos permita que en pocas horas en realidad puedan ustedes tener una aprehensión de todos estos elementos que he mencionado, ¿no? Y quería finalmente en esta sesión conversar un poquito sobre el tema de los enfoques, ¿ya? Como ya mencioné, el Estado peruano, desde la perspectiva del sistema administrativo de planeamiento, que es el sistema, vamos a decirlo así, con el que inicia una acción gubernamental. Recordemos que planificar es establecer el curso de acción futuro. Entonces, una acción estatal necesita realizarse a partir de una planificación, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Ya? Entonces, el sistema nacional de planeamiento o SINAPLAN es el que
establece la mirada nacional hacia los problemas públicos a resolver que se visibiliza en las políticas nacionales, sean estas sectoriales o multisectoriales. Ustedes pueden entrar a la página web de CEPLAN y ahí pueden descargar estas políticas que estoy mencionando para que vean cómo están estructuradas, ¿no? Entonces, todas estas políticas, de acuerdo a lo que plantea ese plan, lo que solicitan es aplicar un conjunto de enfoques. Si ustedes leen estas políticas, van a ver que en la primera parte hay una serie de enfoques, ¿ya? Nuestro curso está orientado a uno de esos enfoques, que es el enfoque intercultural, ¿ya? Por las razones que señalé hace un momentito y sobre las que les voy a regresar. Pero hay otros enfoques que también solicita que se apliquen, ¿no? Hay un enfoque asociado a el enfoque territorial, por eso es que las políticas luego se traducen en planes de ámbito territorial, ¿no? También tenemos enfoques, así como el intercultural que va hacia un público específico, ¿no? Hay enfoque hacia la discapacidad, enfoque hacia, o sea, hacia la población con discapacidad, enfoque hacia la población en diversidad, ¿no? Enfoque hacia distintos grupos identificados, ¿no? Hay un enfoque de género, también se aplica el enfoque de género, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que estas son miradas transversales, ¿no? Son, todas las políticas tienen estas miradas transversales. La que nosotros enfatizamos es, y la que nosotros explicamos, digamos, es la que corresponde al enfoque intercultural. ¿Y por qué hacemos esto? ¿Ya? Porque como adelanté, nosotros en nuestro país en realidad tenemos varias expresiones de los distintos tipos de cosmovisiones que existen, ¿no? En términos generales, uno de los activos más interesantes que puede tener un país, ¿ya? Es que tú tengas distintos grupos poblacionales, que la forma como interactúan con su realidad sea una forma distinta, una manera diversa, ¿no? Piensen, piensen en lo más extremo. Lo más extremo que tenemos es que en nuestro territorio tenemos poblaciones, seres humanos, grupos humanos, ¿no? Que viven en aislamiento voluntario, ¿no? Hay reservas en aislamiento voluntario en la zona amazónica de nuestro país, en Callao y Madre de Dios, ¿no? Entonces, piensen ustedes, ¿no? Piensen ustedes, traten de aplicar este criterio empático, ¿no? Piensen ustedes cómo mirarían el mundo, ¿ya? Si no conocieran todo lo que conocen. Y lo único que conocieran es el bosque, ¿ya? Y eso se lo digo porque hay un testimonio muy interesante un señor, o sea, el hijo de una familia que vivía en aislamiento voluntario, ya este hijo hoy día es un señor mayor, ¿no? Pero su papá, ya, vivió en aislamiento voluntario hasta que su papá cumplió más o menos 50 años y él deja este aislamiento voluntario ya un poco mayor, digamos, ¿no? Entonces, él escribe esta historia, es un libro que ha sido publicado por el Ministerio de Cultura, ¿no? Él escribe esta historia contando el relato de cómo su papá miraba el mundo viviendo en el bosque, ¿no? En lo profundo del bosque, en aislamiento voluntario, ¿no? Es súper interesante porque este grupo humano pensaba que eran los únicos que habitaban en la Tierra. Ellos pensaban que eran los únicos que vivían en la Tierra, que no había nadie más, ¿no? Y que toda la Tierra era bosque, porque no había, vivían en la zona profunda del bosque, entonces no habían salido del bosque. Y el bosque les proveía absolutamente de todo, ¿no? Entonces, imagínense ustedes tener la posibilidad de interactuar, no, bueno, esto viene en el aislamiento voluntario, pero la posibilidad de un país de tener seres humanos que miran el mundo distinto, ¿no? No como es la cultura dominante en nuestro país. Estoy yéndome al ejemplo más extremo ya, pero puede ir a aspectos un poco más cercanos a nosotros, como es la cosmovisión andina, ¿no? La cosmovisión andina, muy presente todavía en las poblaciones que viven en las zonas andinas, ¿no?
con este tema de la Pachamama, los espíritus de las montañas, los apus y todo lo que está asociado a esa cosmovisión, tiene pues una riqueza enorme, ¿no? Una riqueza enorme que hasta hace algún tiempo pensábamos que era magia, pero hoy día, a partir de los estudios de la física cuántica y de la neurociencia, encontramos que eso de magia no tenía nada, sino que es una realidad, ¿no? La física cuántica nos ha explicado, todavía hay mucho que estudiar, pero nos ha explicado como todos nosotros finalmente somos seres de energía, ¿no? Y que esta materia que nosotros tenemos en realidad no es otra cosa que energía colapsada. Y no estoy hablando en términos mágicos, es algo que está totalmente estudiado y demostrado en este momento, ¿no? E igual, la neurociencia ha explicado cómo nuestra mente opera sobre la base de choques eléctricos, ¿no? Piensen ustedes en el pensamiento, ¿no? Todos nosotros tenemos pensamientos en nuestra mente. Nosotros podemos ver trazabilidad del pensamiento, porque es la electricidad que se mueve en nuestra mente. Pero la pregunta, ¿qué es un pensamiento? ¿No? Reflexionen un ratito, ¿no? ¿Qué es un pensamiento? ¿Puedes ver un pensamiento? Lo que puedes ver son los efectos de un pensamiento, que es una descarga eléctrica. Pero un pensamiento lo puedes ver, ¿no? Y sin embargo está absolutamente vívido en nuestra mente, ¿no? Entonces, esa posibilidad de tener grupos humanos que tienen esta forma distinta de mirar el mundo, ¿no? Es un activo muy importante en nuestro país, ¿ya? En consecuencia, el Estado, que es cuyo objetivo, digamos, es el bienestar de las personas que habitan en el territorio, el Estado está más que llamado a tener una orientación y una mirada, una emoción, por ejemplo, como dice Pedro, ¿no? Una emoción. Algunos de ustedes, uno siente la emoción, pero no la puedes ver, ¿ya? De hecho, lo único que nosotros controlamos son nuestros pensamientos y nuestras acciones, ¿no? Porque la emoción es una reacción física, en realidad. Además, dura pocos segundos, ¿no? Entonces, el Estado es la organización en la sociedad occidental, democrática moderna, es la organización que está llamada a poder tener una clara orientación al momento de intervenir para velar porque estas cosmovisiones no se pierdan, ¿no? Y más bien establecer esta capacidad para atender este tipo de poblaciones y además desarrollar las habilidades para que yo pueda entrar en estas como visiones distintas, pueda comprenderlas y regresar a mi cosmovisión sin tener pérdida de mi cosmovisión y un aprendizaje de la nueva experiencia que he tenido, ¿no? Son habilidades que hay que desarrollar, ¿no? Y en ese sentido, los servicios que entrega el Estado tienen que tener este enfoque, ¿no? En términos tan sencillos como los servicios en idiomas originarios, ¿cierto? Como decíamos, en nuestro país hay casi 50 idiomas originarios, ¿no? La mayor cantidad en las zonas amazónicas, ¿no? Pero tenemos 4 dialectos de quechua, 2 dialectos de aymara, y como ustedes bien saben, ¿no? Eh, el idioma es el que configura la manera como miramos el mundo, ¿no? En las tribus, en las zonas polares, por ejemplo, ¿no? Los esquimales tienen, creo que son como 30 palabras para decir blanco, porque nosotros vemos las zonas polares y todo está blanco, pero para los esquimales no es el mismo blanco, hay distintos tipos de blanco, ¿no? Como en las lenguas amazónicas hay distintos tipos de verde. Tú mira, todo es verde, pero para una persona originaria hay distintos tipos de verde. Entonces, el idioma es el que determina la forma como nosotros entendemos nuestra realidad, nuestro entorno. Solo por poner un ejemplo. En consecuencia, claramente se necesita tener una metodología para poder, se necesita tener una metodología que le permita al Estado poder definir políticas públicas que tengan este enfoque y que no sean políticas que imponen una cosmovisión única, sino más bien
conservan esta diversidad de cosmovisiones de manera armónica. Por eso el concepto que tenemos es justicia intercultural, ¿ya? Y a través de esta metodología, pues podemos atender las aspiraciones, expectativas y demandas de estas poblaciones, ¿no? Que obviamente son distintas a las que puede tener en los grupos humanos bajo la cultura dominante costeña occidental que tenemos en la gran mayoría de nuestro país, ¿no? Bueno, ese es estoy dándoles un pequeño atisbo de lo que discutimos en nuestro curso. Evidentemente, este es un curso introductorio porque en el horario, la cantidad de horas que dedicamos tampoco no se puede expandir mucho, pero ya la evidencia nos muestra que es más que suficiente para que adquieran la habilidad esencial del curso. ¿Cuál es esa habilidad? Que sepan ustedes construir o incorporar el enfoque intercultural en una política pública. Esa es la habilidad central que nosotros eh, transferimos en el curso. Muy bien, espero que se animen y con Santiago los esperamos en clase. Genial. Muchísimas gracias, profesor Flavio, por su exposición, por esa excelente clase. Eh, También agradecerle a las personas que han estado presentes, que han participado dentro del Menti y sobre todo por demostrar el interés en nuestra propuesta formativa, ¿no? Eh, Como comenté al inicio, estamos realizando esta clase modelo en el marco de la convocatoria de este curso que ya está próximo a iniciarse y por lo tanto está presente, nos acompaña el día de hoy Carmen Cervat, quien es la asesora responsable del curso para que les pueda comentar un poco más sobre la inversión económica, los horarios, entre otros. Bien, entonces, adelante Carmen, te escuchamos. Gracias, profesor Flavio, nuevamente. Buenas noches a todos. Eh, Muchas gracias, Marco. Extiendo mi saludo al profesor Flavio Osejo y a todos los participantes de nuestra clase modelo. Esta sesión se realizará en el marco de la convocatoria del curso Políticas Públicas con Enfoque Intercultural, el cual inicia este 13 de julio en la modalidad distancia. El curso tiene una duración de 24 horas académicas y como beneficio especial para los asistentes contamos con un descuento especial. En el curso se encuentra a cargo de los profesores Flavio Osejo, quien se desempeña como director de formación continua de la PUC y de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC, y el docente Santiago Alfaro, quien ha sido consultor de organismos públicos y agencias de cooperación internacional, y el Banco Interamericano de Desarrollo. Ambos cuentan con amplia experiencia y calidad de enseñanza. El curso cuenta con un total de 24 horas académicas distribuidas en 20 horas académicas sincrónicas y 4 horas académicas asincrónicas. En la diapositiva presentamos el contenido temático del curso, donde se desarrollarán temas relacionados con las políticas públicas con enfoque intercultural, abordando desde la desigualdad étnica como problema público, la interculturalidad como política pública, metodologías para el diseño de políticas públicas con enfoque intercultural. Asimismo, estamos compartiendo en el chat el enlace del brochure para un mayor detalle. La experiencia de PUC, tenemos una amplia plana docente de alto nivel académico, excelencia académica. El certificado de aprobar el curso, el alumno tendrá un certificado digital otorgado por la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Formación integral, modalidad distancia, 100% virtual, clausura presencial en el campus PUC. Eso también es bastante importante, ¿no? Y ahora también tenemos un descuento de pronto pago de 550 soles hasta el 10 de julio y de 600 soles, que es la tarifa general, hasta el 13 de julio. Además, contamos con un descuento especial para todos los asistentes del evento. La tarifa aplica desde 2 participantes a más y tiene un costo de 400 soles por persona. Para acceder a este beneficio, estamos compartiendo en el chat el enlace del formulario. Les pedimos completar sus datos para poder contactarlos y realizar las coordinaciones correspondientes. En caso no cuente con un grupo, le pedimos también registrarse en el formulario para ayudarle a integrar aún internamente y así no perder este beneficio.
La tarifa estará vigente hasta el viernes 10 de julio. Consideraciones importantes. Válido para grupos de 2 a más personas, no aplica para orden de servicio y sujeto a evaluación del área correspondiente. Finalmente, en esta edición de julio del curso, contamos con una tarifa convenio de 400 soles para personas de nuestras instituciones aliadas. Este beneficio estará disponible hasta este viernes 10 de julio o hasta agotar los vacantes. Dentro de las consideraciones importantes a tener en cuenta es que la tarifa no aplica para pago vía órdenes de servicio y está sujeta a previa aprobación del área responsable. Los invitamos a revisar la lista de las instituciones con las que mantenemos convenios. Finalmente, a quienes hayan completado el formulario del registro de la tarifa grupal que compartimos durante el evento y además concreten su pago de matrícula del curso, podrán recibir su constancia de participación de este evento. Para acceder a la constancia es necesario cumplir con todas las condiciones: el haber llenado el formulario compartido de la tarifa grupal y matricularse al curso de capacitación de políticas públicas con enfoque intercultural, que inicia este 13 de julio. Si desean recibir orientación personalizada adicional, pueden contactarnos a través de nuestro número de atención con gusto. Consideraciones. La presente constancia acredita únicamente la participación en una clase modelo o actividad de difusión organizada por la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas PUC. No constituye certificación académica ni acredita capacitación, especialización, competencias, horas lectivas, aprobación de contenidos o formación profesional. Cualquier duda o consulta, hemos compartido en el chat toda la información que ustedes desean. Se pueden comunicar conmigo. Mi nombre es Carmen Servat. Ahí está mi correo electrónico y mi número telefónico para cualquier duda o consulta.